Ya estamos aquí en Revista 110. Estamos acompañados desde temprano por el ingeniero José Israel Cuello, quien nos tiene, como siempre, sus acostumbradas intervenciones. Este martes comenzamos, después de darle los buenos días, analizando la situación siguiente. Con 2 meses de atraso se abre el año escolar en el sector público. Ingeniero, ¿vio usted cómo comenzaron las cosas ayer? Sí, me sorprendió la pequeña cantidad de disturbios que hubo, de complicaciones que hubo, porque realmente siempre la apertura del año escolar es complicada, difícil, retrasada, con los recursos dispuestos precariamente, desorganizados. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de esa tardanza, que en gran medida es irrecuperable, de 2 meses, es necesario saludar que el Ministerio aceptó el desafío del régimen no presencial que impone la contingencia y establece un desafío tecnológico que lo hace viable, porque en otras circunstancias, sin ese desafío, sin esa alternativa tecnológica no cubierta en todo el país todavía, pues ni siquiera había posibilidad de abrir las escuelas. La carga habrá que acotejarla varias veces, porque si no, el muro se derrienga o la pierde. Y eso es válido reconocerlo. No es cualquier cosa aceptar el desafío de un salto tecnológico al cual se podía optar y se debía optar, pero para el cual probablemente hay que hacer ajustes muy grandes en el curso de su desarrollo. Entre tanto, 150 emisoras, 100 canales nacionales y empresas de cable forman una red importantísima para transmitir la educación en un recurso medio entre lo óptimo, que es la educación a distancia a través de Internet, y lo posible, porque en todas partes no es accesible el Internet, ni tienen los estudiantes los equipos en la cantidad necesaria como para cubrir cursos completos. José. Nadie ha dicho cuánto se pagará el gobierno por esto, pero el 4% paga cualquier cosa. Y sobre todo, ¿por qué medios se licitaron esos acuerdos que implican muchos millones, pero la emergencia permite estas fallas o induce a esas fallas? Dime. Estoy de acuerdo contigo en que fue un acto de propósito, es decir, vamos a abrir las clases. Sin embargo, normalmente abrir un año escolar nos dice la experiencia de que es complicado. Todos los años tenemos los problemas propios de un año escolar. A este gobierno le hubiese sido mucho más fácil cargarle el dado a la pandemia, lo que quedaba pues se le pegaba al gobierno anterior y posponer el año escolar, y ahí se hubiera ahorrado el presupuesto o parte del presupuesto de la educación, porque supongo que los sueldos se los van a pagar a los maestros, y Furcal dio muestra de que quería con el gobierno abrir su año y lo abrirá. Ahora, digitalizar algo que era análogo, que es como yo veo el año escolar, fue realmente una labor que deja muchísimas lagunas, porque mira, nosotros, para poner un Zoom, todos los días tenemos un problema. Imagínate 2 millones de muchachos con unos problemas que me están diciendo que los padres tienen que pagar a Codetel, ¿cómo se llama? A Claro, a quien sea, una suma por ese servicio que puede oscilar perfectamente en 1.000 o 2.000 pesos mensuales. De manera que eso tiene dos vertientes. ¿Tú lo ves así? Mira, todo no está digitalizado. La gran parte será por la vía de la radio y la televisión
particularmente. Para eso no es necesario pagos extras. La televisión en las casas paga normalmente 200 y pico pesos por la cajita y el que no la tiene no tiene televisión. Esa es la realidad. Esa es una falla de Indotel que ha abandonado la garantía que había dado el Estado de que las señales eran libres. Hoy para tú instalar una televisión en cualquier sitio, tú necesitas pagar una cajita a una de las grandes compañías de teléfono. Bien. Ahora el problema es que en una casa solo hay un aparato de televisión, de manera que si hay 4 muchachos habrá uno estudiando y 3 dando vueltas. Bien. Eso es ese aspecto. En el aspecto de los que van a la tecnología mayor, es a través de Internet, y eso es más complicado todavía, porque habría que tener en cada casa 3 sistemas, tantos sistemas instalados para recibir Internet como muchachos haya. Y normalmente los hogares dominicanos no son muy tímidos para tener muchachos. Bien. José. De todas maneras, el desafío había que aceptarlo. Si solamente se va a educar bien en esta etapa, una parte de los pobres, de los que van al sistema escolar público, que es la mayoría de los niños, el desafío valía la pena aceptarlo. Bien. Y, José, el que nosotros caigamos en el error de yo preguntarte, José Israel Cuello, ¿qué tú piensas, Biden o Trump? Parecería tonto, y creo que sería tonto, porque Estados Unidos es un país con 300 millones de habitantes y básicamente 2 partidos políticos que tienen una línea central común y algunas diferencias frente a las diferentes clases sociales de allá, pero básicamente es lo mismo. Sin embargo, la llegada de Trump a la política marcó algo que republicanos no están con él y algunos demócratas están con él, y cómo eso va a reflejarse en nosotros, que es lo que nos interesa, en nosotros, el resultado de esta noche, que seguro va a aparecer, cómo va a afectar a República Dominicana, en positivo o negativo. creo que el mundo es uno solo, y lo que beneficia al mundo en su conjunto hay que tomarlo como beneficio de todas las naciones. Estados Unidos ha marcado un paso de distanciamiento con China, fundamentalmente dañino para ellos mismos, porque China tiene en su mercado interno cómo crecer sin limitaciones. China no necesita ya tanto el mercado externo como lo necesitó hace unos años, mientras que Estados Unidos tiene una capacidad de producción plenamente desarrollada. Su mercado interno está plenamente satisfecho y necesita de los mercados externos para el sostenimiento de sus niveles de vida y de crecimiento vegetativo. Estados Unidos, con muy poco crecimiento, da los pasos que China da con mucho crecimiento cada año. Si esa es la rivalidad, el camino de Trump es equívoco. Bien. Cambiar a Detroit por Silicon Valley es uno de los cambios más beneficiosos que haya hecho sociedad alguna en el mundo. Usted pierde una forma de vida primitiva, limitada, como era la vida de la metalurgia, y usted gana el control de los cerebros de la humanidad. Y tiene el centro de pensamiento más poderoso de la Tierra. Pero el señor Trump no lo ve así, lamentablemente, porque él ha llegado a posiciones en que debiera tener comprensión de esos problemas. Para nosotros no hay duda de que el peligro que significa el señor Trump en un segundo periodo, en una ratificación de todos sus improperios y de toda su capacidad de atropellar
a sus propios colaboradores, es un mal augurio. El equivalente de una reelección de Trump es el equivalente al ascenso de Hitler en Alemania en su momento, con consecuencias semejantes, porque ese tipo de personas poseídos de un genio que no tienen, de una capacidad de que carecen, conducen al mundo a conflictos terribles. Cuando Hitler comenzó a construir carreteras que iban directamente a Varsovia y a otras capitales del mundo cercano, la gente lo vio como una maravilla. Había renacido Alemania. Y lo que había renacido era el afán imperial de una zona del pensamiento alemán que se sentía estrecha en el espacio que la vida le había asignado. Y por ahí el mundo se condujo a una tragedia de la cual no se ha recuperado todavía, cuyos efectos se sienten en sus peores expresiones en un mundo árabe, judío, palestino, en eterna descomposición como consecuencia del injerto que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo en el territorio palestino. Bien. José, tú mismo has dicho que la obra más grande en cuanto a valor que se ha hecho aquí es Catalina. Y parece ser que la campaña política no ha cesado y que el centro de todo es la corrupción es Catalina, Catalina es Odebrecht, por tanto, nosotros seguimos en campaña, pero nos hemos olvidado de que Odebrecht hizo otras obras que aunque no llegaron a los 3.000 millones o a los 2.000 millones o a los 5.000 millones, fueron muchas obras en que algunas están en tela de juicio. Lo mismo ocurre con quizás una obra que desde el punto de vista no legal, pero desde el punto de vista de corrupción, tendría mucho más tela que cortar que el mismo Odebrecht, que es Cogentrix. ¿Qué fue lo que pasó con Cogentrix que hasta de nombre cambió? Pasó con Cogentrix que un grupo privado instaló esa planta con capacidad para 200 o 300 megavatios con un combustible de alto costo. Y el contrato establecía dos formas de pago, dos requisitos de pago. Uno, la producción en sí, cuando se generara, sobre el costo caro de esa producción. Y otro, la potencia instalada disponible en favor del Estado Dominicano, que era el único cliente posible, porque tú instalas una planta de esa magnitud y no hay alternativa de clientela. Aunque ya se ha creado, porque hay una planta que originalmente se instaló para el sistema general y logró hacer un contrato con la mina de oro de Cotuí y se separó 100 megas de esos 200 que tiene instalados, que va directamente a un solo cliente suyo. Otro podría ser venderle a Falcon Bridge cuando logre recuperar la plenitud de su producción. Pero para de contar, no hay otro cliente que pueda comprar cantidad de energía de esa naturaleza. De manera que Cogentrix, apagado, recibía más beneficios que produciendo. Y era una ventaja. El origen está en que el Estado autorizó la instalación de esa planta con esa tecnología y que los que propusieron un contrato pensando en sus ventajas, en la seguridad de la recuperación de sus inversiones con creces y no en el servicio que en definitiva estaban obligados a dar a una sociedad pequeña. Ahora anuncia Cogentrix con fanfarria que se transformó a gas natural,
Claro, se transformó a gas natural primero porque lo hizo AES ya hace casi 10 años, o tal vez más de 10 años. Y se transformó el sistema. Los que no se ponían al día iban a encontrar en la presencia de ese desafío que el gobierno asumió de instalar a carbón a Punta Catalina, iba a sacar del sistema para siempre todas esas plantas de alto costo de producción. Por eso el sistema de San Pedro de Macorís, que era un sistema de alto costo de producción de 3 empresas, un pedazo de una se fue a la mina de Cotuí, y las otras 3, las otras 2,5, se acogieron a comprarle el gas natural a AES y a producir a gas natural. Eso es bueno en general que haya pasado, pero fue un alto costo que hubo que pagarle a esa gente para garantizarle una rentabilidad muy alta, sin que ellos como compensación mínima garantizaran un servicio estable de energía a un costo menor. Hoy, naturalmente, los costos de producción de energía en la República Dominicana bajan considerablemente y habrá más eficiencia en el sistema, habrá menos pérdidas. En definitiva, se cargan al Estado porque las empresas las empresas generadoras, a través de sus precios de venta que garantizan ganancias, no tienen pérdidas, tienen ganancias considerables. Mientras que el Estado, a través de las sedes, tiene que soportar las pérdidas de una energía que se paga a un precio, que no se cobra en gran parte y que se vende a un precio no rentable. Bien. Vamos a ver cómo este ajuste del mercado eléctrico que conlleva la entrada de Catalina a la producción ya plena, favorece más no solamente al consumidor, que tiene más energía disponible o debe tenerla, porque los apagones dicen lo contrario. Algo falta en el ajuste. Y cómo el Estado tiene menos pérdidas en la distribución del producto que está a su cargo. No basta con la renovación de los directivos de las sedes si no se hace conciencia de que la energía hay que facturarla. La única energía que se puede cobrar es la que se factura a tiempo. Por ahí empieza la cosa. Bien, José, el presidente de la República hizo un anuncio que yo creo que fue un acto de sinceridad, aunque algunos piensan que no debió hacerlo. Sin embargo, desde 1914 hasta la fecha ha sido así. Aquí se ha hecho directa o indirectamente lo que los Estados Unidos han querido. Y en un país en donde por primera vez un secretario de Estado coge un teléfono y le dice a un presidente, mire, nosotros no queremos reelección en su país. Y paró una reforma constitucional. Y ese fue un acto de sinceridad, porque antes lo hacían a través del velo, del secreto, etcétera. Ayer el presidente, aparece en la prensa que el presidente dijo, los chinos ni en aeropuertos, ni en puertos, ni en telecomunicaciones. ¿Cómo tuviste ese pronunciamiento? Es un manejo incorrecto de las relaciones internacionales. No se puede aceptar un sometimiento sin un velo de dignidad, siquiera superficial. Esa no es la verdad en el comportamiento de la autoridad, pero es la verdad dicha. Y la verdad dicha es la que hay que tomar en cuenta. Eso no tiene ningún sentido si los chinos hacen una oferta adecuada para el manejo del puerto de Manzanillo, por ejemplo, en una licitación pública internacional. Sencillamente hay que contratar con ellos. Uno puede dejar de aceptar una oferta adecuada si no te hacen otra oferta. Y los americanos
si quieren participar en el mercado dominicano, tienen una ventaja natural, que es la tradición, la presencia, el conocimiento del mercado, sus relaciones políticas con las fuerzas sociales dominantes en la República Dominicana. ¿Y a quién va a representar a los chinos aquí? Bueno, un empresario de segunda, emergente, que se asocia con los chinos para hacer su negocio. Sin ninguna vinculación con la ideología de China, ni mucho menos. ¿Quién representa a los americanos? Gente que tiene vínculos con los americanos de carácter social, económico, político, centenarios o bicentenarios. Gente que participa en el mercado internacional. Recuérdate que cuando se cayó las Torres Gemelas, había una sola firma dominicana en ese centro de poder. Por suerte los empleados no habían llegado. Pero la firma se llamaba Porchela Vicini. Cógelo por ahí. Bien. Ahí estaba el centro del poder económico americano. Y ahí había una firma dominicana de origen. Bien. José, una ñapita. Antes de caer la cortina de hierro, el muro de Berlín, Estados Unidos no veía con buenos ojos que el PLD manejara algunos asuntos que tenían que ver de las relaciones con Cuba. Y no se ha dicho, pero justamente yo soy un convencido de que la presencia del señor José Francisco Hernández en la boleta PLDista en el 90 se debió a que quizá era un empresario que el PLD quería poner en su boleta, pero a su vez tenía muy buenas relaciones con Cuba. Y lo segundo es que tampoco veían con buenos ojos el que el Partido Comunista Dominicano canalizara becas de estudio sin poner condiciones a muchos dominicanos que estudiaron allá. Es el caso del doctor del Castillo y es el caso de una persona que vive en Nueva York y que se dedica a elaborar un producto para una fibra sintética, una fibra natural para mantenerse en forma, etc. Lo raro es que ese señor ha logrado el éxito en la economía de él, de su familia y de su negocio en Estados Unidos. Y conversando con él, me di cuenta que él es un egresado de una universidad soviética. Y la pregunta es, digo, caramba, le voy a preguntar a José Israel, ¿cómo era tan fácil desde Rusia irse a trabajar y le daban su visa a estudiantes egresados de la Unión Soviética sin ningún problema, siendo ellos egresados de un plan de becas que ellos no compartían? ¿Por qué Estados Unidos daba facilidades a que esa persona se vayan y se integren a la economía americana legalmente? Ese programa de beca no ha sido valorado en su justa medida. Este programa de becas nunca le puso condiciones a los estudiantes de carácter político. Los americanos se alarmaron con ese programa de becas e incluso era más fácil para un dominicano conseguir una visa en Leningrado, no en Moscú, en Leningrado, donde situaron un cónsul especializado para esos fines o un asistente de cónsul. ¿Pero un cónsul americano? Un cónsul americano, sí, que se entendía con los muchachos que por alguna razón, ya graduados o en proceso de estudios todavía, pensaban que le iba a ir mejor en el territorio americano que en el territorio dominicano, donde no podían no entender las autoridades, y por mucho tiempo no lo entendieron, que un egresado de una universidad soviética era simplemente un muchacho que fue a estudiar para allá y se graduó, que no tenía relaciones políticas establecidas. Y aunque estuvieran casados con rusas, ¿le daban la visa? ¿O cuando estaban casados con rusas, no? Mira, eso no te lo puedo precisar, no conozco casos, porque realmente ese niño se montó ahí con un criterio provocador, pero hubo otra ventaja.
en eso para el país. ¿Cuál fue? Que Estados Unidos como contraparte creó un programa de becas aquí. Y recuerdo una reunión cuando estaba en otras actividades ya. Uno de los participantes me dio las gracias porque él pudo conseguir una beca americana sobre la base de que había solicitado una beca para Rusia que no se atrevió a emplear. Se asustó. Entonces los americanos se acercaron a él y le dieron una beca aquí. O alguien lo llevó a la embajada y le dieron una contraparte y se estableció un programa de becas de los norteamericanos que también dio muy buenos resultados para el país. Y Fulbright era muchísima gente. La beca Fulbright era la contrapartida de la de Unión Soviética. No, la beca Fulbright es un proceso muy viejo, previo a estos confrontamientos menores. Pero es una beca para posgrados y para trabajos específicos. Tú presentas un proyecto de investigación, no necesariamente tienes que irte a Estados Unidos para acogerte a una beca Fulbright, y ellos te auxilian, ese programa te auxilia en la investigación y en el desarrollo del proceso. Bien, José. Pero no es una beca de estudio propiamente, sino una beca de investigación. Bien, José, he visto, aunque no muchas, pero he visto las principales empresas dominicanas, o las principales no, importantes empresas dominicanas que han pasado a manos de multinacionales. Por ejemplo, el Banco del Progreso lo adquirió a Escocia, la cervecería pasó a Brahman, a los brasileños o no sé si son holandeses, y Brugal que también se vendió creo que a Bacardí. ¿Realmente es una tendencia o es una coincidencia? La realidad es que la economía dominicana tiene ya una presencia en los mercados internacionales que concurren con diversas actividades al país. Cuando se vendió la Cervecería Nacional Dominicana por parte de los herederos de quien la formó, no recuerdo el apellido, a veces lo he tenido presente, ese señor montó dos cervecerías, una en Estados Unidos, una en Puerto Rico y otra aquí en los años 20, antes del 30. El presidente a que se refería en el nombre era cualquiera que fuera presidente, porque mucha gente dice que se le puso por Trujillo. No. Eso se llamaba presidente antes de Trujillo tener acceso al poder. Una forma de buscar un nombre que pegue, y pegó bien. Cuando se puso en venta por parte de los herederos de ese señor, la cervecería dominicana, no había compradores internacionales capaces de jugarse 50 millones de dólares, que era más o menos el número que pedían por ella. Y la firma León Jiménez, que en ese momento era asociada de Philip Morris Internacional, logró presentar una oferta aceptable para ellos y compró la empresa. Pero el mercado dominicano tiene un valor. Fíjate cómo Codetel se ha vendido una y otra vez, cada vez a precios mayores. Creo que desde que murió Trujillo hasta hoy, Codetel se ha vendido 3 veces, tengo entendido. Cada vez se vende a precio mayor. En ese precio hay el crecimiento de la empresa, más la existencia del mercado que garantice ese crecimiento. Por eso, en la última operación de venta, ellos tuvieron que pagar, el comprador, el vendedor, tuvo que pagar unos impuestos sobre la ganancia de capital, que a pesar de las conciliaciones que lograron con el gobierno, fueron muy ventajosos para el Estado dominicano, porque por primera vez ese elemento del ganancia lucro, capital,
se sometía a impuestos. Bien. Y Brugal. Después otras empresas, Y Brugal, en el por caso ejemplo. de Brugal, ¿por qué Brugal se vende? Porque una firma de Escocia muy exitosa vendiendo whisky necesitaba tener un ron en su catálogo. Y cuando ve las empresas que existen en el mundo, vino y le hizo una oferta a Brugal, que era una empresa sobre todo del mercado interno, cuya presencia internacional, pero con recursos limitados para desarrollarlas plenamente. Ahí hicieron un acuerdo en que Brugal mantiene, o los herederos de Brugal mantienen una presencia en la empresa de carácter accionario, y los escoceses la manejan en todos los aspectos. Bien. Una alianza de otro tipo. Ahí lo que se buscaba era un producto icónico del mercado internacional que le permitiera completar un catálogo de bebidas para el mercado internacional fundamentalmente. A pesar de eso, Brugal sigue siendo líder en la producción de licores alcohólicos para el mercado interno dominicano. Bien. Tú conoces más o menos lo que se vivió con el Progreso cuando un grupo de italianos encabezado por Vicini, Bonetti y Barletta tenían las principales acciones del Progreso. Sin embargo, de buenas a primeras, Vicini le compra a los otros y aparece un banco relativamente pequeño, porque el Banco Nueva Escocia no es un banco, es un banco tradicional, pero no es grande, es un banco pequeño. Y aparece comprando el Progreso. Podría ser posible, aunque no creo que es motivo de difamación, el que realmente lo que ocurrió fue que Vicini compró el Escocia y el Escocia a su vez compró el Progreso. Hace muchos años que los exportadores dominicanos de bienes agrícolas en el mercado internacional se acogieron a las facilidades que le daba la banca canadiense instalada en el país. Recuérdate que desde que se fundó el Banco de Reservas como consecuencia inmediata de la compra del Citibank por parte del Estado Dominicano, que fue el núcleo básico que se formó en Reserva, desde que se formó no había banca americana en el país. Había dos bancos canadienses, el Royal Bank of Canada y el Escocia. El Royal trabajaba fundamentalmente, bueno, todos trabajaban con esa clientela natural de 4 o 5 exportadores grandes que garantizaban el flujo de divisas para un país de un desarrollo lento y pesaroso. Esas 4 o 5 familias dominicanas de origen extranjero, porque este es un país en que todo el vivo tiene algún origen extranjero, desde siempre. Pues esas 4 o 5 familias que manejaban el mercado de exportación no querían enseñarle mucho su mercado a Trujillo a través del Banco de Reservas y se acogían a un banco canadiense. El mercado de exportación en ese aspecto lo manejaba el Escocia fundamentalmente. Y el Royal trabajaba principalmente con el ahorro criollo. Te puedo decir que cuando el Royal se vendió aquí, las cuentas de ahorro eran un valor tan importante como superior a 100 millones de dólares. Las cuentas muertas, de ahorros muertas, fue que tenían el contenido de la venta. No necesariamente muertas, había muchas muertas porque no se había legislado alrededor de esas cuentas muertas que los bancos seguían utilizando como propias y que en definitiva se convertían en capital sin garantía de beneficios, sino de intereses minúsculos. Las cuentas de ahorro del Royal Bank of Canada valían más que todo lo que se pagó por Royal Bank of Canada en la primera negociación. Y eso no es palabra mía, eso me lo dijo uno que se arrepintió siempre de no haber aprovechado esa oportunidad.
porque él tenía esa oportunidad, tenía recursos para emplearla más que el que la compró, el que compró en ese momento. Pero el Royal tenía otro valor de capital importante, una ganancia del capital, que era el historial de crédito de todo el que tenía capacidad de tener una cuenta de cualquier tipo en este país durante los últimos 50 o 60 años. Eso valía más que lo que se pagó por él. Tenía locales que valían más que lo que se pagó por él. Y tenía un paquete de empleados que se alternaban con las sucursales de Jamaica y se entrenaban con las sucursales de Jamaica de Royal. Y más de uno en otros niveles, creo que en Cuba y en la propia Canadá. De manera que ese paquete de personal también valía un dinero considerable. Bien. Sin embargo, se fueron por una decisión colectiva de retirarse del país. Ahora bien, esos que tenían esos depósitos y manejaban sus cuentas internacionales que se generaban de exportaciones, tenían un vínculo con el Escocia que iba más allá de ese negocio local. ¿Cuál era? Dejar una parte de las ganancias internacionales en sus depósitos externos. ¿Dónde? En el Escocia de Canadá. De manera que tenían depósitos aquí de carácter corriente y reservas de capital con opciones internacionales, porque ya estaban liberadas de los controles internos, depositadas en Canadá. Bien. Esa relación se desarrolló hasta el nivel de que tengo entendido que en una crisis de la Escocia en Estados Unidos, en Canadá, algunos dominicanos de esos compraron acciones de la Escocia para fortalecer el banco y para darle más valor a su inversión. Y por ahí hay una relación ya de socios que tiene muchos años. Bien. José, gracias. Nos vemos el martes. José Israel Cuello. Bueno, son las elecciones hoy de los Estados Unidos y Dios nos coja confesados. Bueno, vamos a ver. Cualquier cosa es buena. Adelante. Vamos a una pausa, volvemos en unos instantes.